Saludos y bendiciones para todos. En este día quiero compartir con ustedes un nuevo tema. Este tema lleva por nombre ¿qué pasa cuando el hombre muere? Creo que en algún momento de nuestra vida nosotros nos hemos hecho esa pregunta, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de este tema. Vamos al libro de Génesis capítulo 1 versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Vamos al capítulo 2, versículo 7. Entonces Dios el Señor modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Vemos que todas las cosas creadas por Dios, nosotros podemos admirar la obra de la creación de Dios, pero hay muchas cosas que Dios hizo con el poder de su palabra. Dios dijo y fue hecho. Pero el ser humano Dios lo creó, lo formó con sus propias manos, formó barro y le sopló aliento de vida en su nariz y fue un ser viviente. Entonces vemos también, sabemos que por medio de Adán, del primer hombre que Dios creó, hizo también a Eva, a la mujer. Les puso ese nombre, Adán y Eva, y los puso en el huerto del Edén. Ahí Dios les dio mandamientos, pero uno de esos mandamientos fue este. En el mismo capítulo 2, versículos 16 y 17 dice, y Dios el Señor mandó al hombre, puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. Y en el capítulo 3, versículo 3 y 4 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis. Entonces el plan para esta pareja creada por las manos de Dios, vemos que Dios tenía planes eternos. ¿Por qué? Porque desde un principio Dios quería que el ser humano, al haberlo formado, fuera eterno. El Señor quería que el mundo se llenara de seres humanos eternos, que fuéramos felices, que no hubiera pecado, que no hubiera muerte, que no hubiera maldad. Dios había creado todo perfecto, pero el enemigo empezó a hacer de las suyas. Se le apareció a Eva, pues antes era como una serpiente, la serpiente antigua, así se le llama, que así fue como nosotros conocemos que se manifestó Satanás desde un principio y engañó a Eva, a la mujer, y Eva comió del fruto y le dio a su marido. Los dos desobedecieron a Dios y escucharon la voz del enemigo. Entonces vemos que por causa de esa desobediencia entró el pecado al mundo. Vemos que por causa de esa desobediencia entró la muerte. Entró la muerte porque Dios dijo, de cierto moriréis si comían de ese fruto. Ni siquiera quería que lo tocaran, pero aún así comieron y entró el pecado y la muerte. Pero Satanás les dijo que no morirían. No moriréis. Ahí fue el primer engaño que Satanás sembró en la mente del ser humano. Dios los había creado para que fueran eternos, como dice en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Dice así: Dios hizo todo hermoso a su tiempo. También puso el anhelo de eternidad en el corazón del hombre, aunque él no alcanza a entender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Dios desde un principio quería que el ser humano fuera eterno, pero por eso les dijo, no comáis de ese fruto. Estaba Dios probando la fidelidad del ser humano que había creado. Y ellos desobedecieron y entró por causa del pecado de desobediencia, entró la muerte al ser humano. Pero el enemigo dijo, no moriréis. Ahí empezó él
la estrategia de cómo poder irse ganando al ser humano para destruirlo, para hacerle pensar que es eterno, a pesar de que Dios le dijo que morirían. Satanás ahí les empezó a inculcar eso en la mente, les metió eso en la mente de que no morirían. Es ahí en donde empezó el problema de que el hombre, después de que muere, es eterno, su alma es eterna. No, no es así, porque nosotros si vamos a las escrituras, la estudiamos como está escrita desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos muestre la verdad. No solamente leer un texto aquí, un tema aquí, sino que no leer solamente un texto, sino que leer sus contextos para poder entender la palabra de Dios completamente. Leer aquí y allá y decir así, así dice Jehová. Entonces no podemos basar un tema tan importante como es la muerte, basarlo solamente en una parábola. Muchos cristianos enseñan, tristemente pues no han querido estudiar este tema o no lo han profundizado, porque uno cuando estudia la palabra de Dios y encuentras algo diferente, la misma duda que el enemigo te mete en tu cabeza, tiene que llevarte a escudriñar la palabra de Dios acerca de este tema para poderlo entender de acuerdo a la voluntad de Dios, para no seguir en la mentira de Satanás, que Satanás ha traído a nuestra mente. Entonces, la palabra de Dios en el libro de Lucas habla acerca de una parábola del rico y Lázaro. Ahí Jesucristo mismo enseñó esa parábola, pero es solo una ilustración de algo que el Señor les está explicando, porque nuestra mente como seres humanos, el Señor tuvo que enseñarnos por medio de parábolas. A sus discípulos, a toda la gente que se acercaba a Jesús, les enseñó por parábolas para hacerle entender muchas cosas. Pero en sí, en ese tema de la muerte, no podemos fundamentarlo en esa parábola, porque no enseña doctrina. Entonces nosotros tenemos que buscar la verdad acerca de este tema desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tenemos que buscar la manera de cómo nosotros comprenderlo, porque hay mucha gente que dice, cuando la persona es buena, que fue una persona con principios, con moral, con creencia, que su fe estaba establecida en Dios, en la palabra, en un cristiano, en un verdadero cristiano, muere y dicen, no, pues él ya está con Dios en el cielo, está disfrutando del paraíso. O si fue malo, ya se fue al infierno porque murió en pecado, murió condenado. ¿Por qué? Porque esa persona nunca se arrepintió, nunca obedeció a Dios. Entonces se hacen esas preguntas. Nosotros como humanos creemos esas cosas. ¿Por qué? Porque no fundamentamos nuestra fe en la palabra. No buscamos ese conocimiento, esas verdades. Entonces lo que el diablo le dijo a Eva y a Adán, les dijo que no morirían, y Dios dijo sí, que sí van a morir. Entonces ahí el diablo contradijo a Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra en el libro de Eclesiastés? Capítulo 9, versículos 5 y 6 dice, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, hasta su memoria queda en el olvido. También su amor, su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más participan en nada de lo que se hace bajo el sol. El versículo 10 dice, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con toda tu fuerza, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni planes, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces vemos que el ser humano cuando muere está durmiendo el sueño de la muerte. Es como cuando nosotros nos cansamos de tanto trabajar, que está nuestro cuerpo bien cansado. Cuando ya nos acostamos a dormir, dormimos un sueño muy profundo, en donde ni los ruidos que hay a nuestro alrededor nos hacen. ¿Por qué? Porque estamos cansados y estamos durmiendo un sueño muy profundo. Así es la muerte también.
Así es la muerte. Nosotros no sabemos nada, así como lo que acabo de leer, que no tiene conocimiento de nada. La persona, nosotros los que estamos vivos sabemos todo lo que sucede a nuestro alrededor, sabemos que vamos a morir, pero los muertos no saben nada. Su conciencia es puesta en el olvido. Así dice la palabra de Dios. Entonces nosotros, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Dios que dijo que moriríamos? ¿O a Satanás que dijo que no moriríamos? A lo que Satanás se refería era que el alma iba a seguir viviendo por una eternidad. Entonces aquí en la tierra cuando alguien muere no se va ni al cielo ni al infierno. Hay muchas enseñanzas que nosotros podemos entender. Jesucristo cuando Él fue crucificado, al ladrón que estuvo a un lado de Él, le dijo que se acordara de Él cuando viniera en su reino. Entonces Jesucristo le dijo, de cierto te digo hoy que estarás en el paraíso. De cierto te digo, hoy estarás en el paraíso, estarás conmigo en el paraíso. Esa escritura, bueno, la palabra de Dios fue escrita en hebreo al principio, entonces fue traducida al griego. Entonces ahí es donde mucha gente, un punto, una coma, ya hace mucha diferencia en una escritura. Entonces Jesucristo realmente lo que le dijo fue, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. O sea, que le estaba diciendo que de cierto le decía en ese momento que estará en el paraíso. ¿Por qué? ¿Por qué puedo estar segura yo de lo que estoy diciendo? Porque Jesucristo no fue al paraíso cuando resucitó. Él estuvo 40 días más físicamente con sus discípulos aquí en la tierra. Después de los 40 días ascendió al cielo. Entonces ahí vemos que esa enseñanza no tiene base bíblica. Entonces también podemos nosotros aprender acerca de la resurrección, que es ahí donde realmente los que mueren van a resucitar para una vida eterna. Es ahí donde la promesa de la vida eterna es donde se va a cumplir. Cuando Dios dijo que al hombre lo había creado con un corazón eterno. Entonces ahí es donde se cumple, porque nosotros por eso Dios nos dejó la palabra, el evangelio, el sacrificio de Jesucristo que Él hizo por todos nosotros los seres humanos pecadores y mortales. Jesucristo realizó el sacrificio, fue realizada la muerte de Jesucristo para que nosotros pudiésemos tener perdón, para que Dios nos perdonara y pudiéramos tener esperanza de vida eterna. Entonces, cuando Jesucristo venga en las nubes del cielo, así como Él se fue, Él así vendría otra vez. Cuando Él venga, entonces la palabra de Dios nos enseña que es ahí cuando nosotros vamos a resucitar. Los que estén muertos van a resucitar para irse con Jesús al cielo. Es ahí donde se cumple la promesa de vida eterna. Y los que estemos vivos, dice que no seremos delanteros, o sea, no nos adelantaremos a los que resuciten, sino que juntamente nos iremos al cielo con Jesús. Entonces, la palabra de Dios dice en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 en adelante, del 13 en adelante, dice así: Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por eso os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, no nos adelantaremos a los que resucitaron, a los que resucitarán, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios nos dice que nos enseña que nosotros en el momento de la resurrección, ahí es donde nosotros tenemos la esperanza de
de resucitar para vida eterna, o si estamos vivos, vamos a ser eternos. Es donde se cumple la promesa de Dios de que volveremos tenemos una esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Por medio de la resurrección de Jesucristo, la muerte y la resurrección de Jesucristo, podemos nosotros tener esa esperanza de vida eterna. Pero ahí es donde se cumple, no es cuando uno muere, no es cuando uno muere que ya se hace el juicio. No, entonces ¿a qué vendría Cristo a esta tierra? Si ya se tomó la decisión de que cada quien se va a donde tiene que ir después de que muere, ya sea al infierno o al cielo. Entonces esa es una mentira satánica, y también de que están muriendo los que se mueren, que están sufriendo en un fuego del infierno por una eternidad. La palabra de Dios contradice esa enseñanza satánica, porque eso es lo que el diablo les dijo cuando les dijo no moriréis. Entonces nosotros sabemos que hay muchos espiritistas, muchas personas que trabajan para Satanás, haciéndole creer a la gente de que el ser querido que murió, o el familiar o el amigo, que si vas y consultas a un espiritista, el que consulta a los muertos, eso les enseña de que pueden mirar y platicar con sus seres queridos, pero son demonios. Recordemos que cuando Dios echó a Satanás, lo aventó para acá, para la tierra, el gobernante de este mundo es Satanás. Entonces cuando fue echado Satanás, se trajo a la tercera parte de los ángeles del cielo, engañándolos. Entonces, si Satanás engañó a ángeles en el cielo, con más razón aquí en la tierra, donde somos personas más débiles, más sensibles para escuchar la voz del enemigo, vamos muchos seres humanos a ser engañados a lo que Satanás nos quiere enseñar acerca de esas mentiras, de que el alma cuando muere es eterna y se está quemando en el infierno por una eternidad. No es así. Esa es una enseñanza satánica, es lo que el diablo le vino a enseñar aquí en la tierra cuando engañó a nuestros primeros padres, diciéndoles que no moriríamos. Pero Dios dijo, sí moriréis, pero la promesa de Dios es que vamos a resucitar en la primera venida de Jesús a esta tierra. Vamos a resucitar para vida eterna. Pero hay otra resurrección, que es la segunda muerte. Hay una primera muerte, pero hay una segunda muerte. En la primera resurrección dice la palabra que la muerte no se enseñoreará de nosotros otra vez, pero los que resuciten en la segunda resurrección van a ser resucitados para condenación eterna. Es ahí donde ellos van a morir por una eternidad. Del pecado dice la palabra de Dios que no va a quedar ni raíz ni rama, van a morir para siempre. Entonces no habrá memoria de todas las cosas que el ser humano vivió aquí en la tierra, del pecado, todo lo que Dios destruya, a Satanás lo va a destruir, y junto a Satanás va a destruir a todos aquellos que prefirieron escuchar la voz del enemigo que escuchar la voz de Dios. Puedo comparar yo esas mascarillas que estamos usando ahora, ¿no? Por causa del virus. Yo me ha dado una enseñanza, he pensado que esas mascarillas nos dan una enseñanza, porque al ponértelas, te las abrochas para acá, para los oídos, y te tapan la boca. Entonces es como una enseñanza que a mí me ha dado, de decir que las orejitas se hacen así, al ponerse la mascarilla. Entonces es una enseñanza en donde debemos de escuchar más y hablar menos. Entonces es algo que nosotros, hay muchas cosas que podemos aprender, ¿no? de cosas que pasan en la vida, pero esto yo lo estuve reflexionando, y podemos aprender muchas cosas de la vida. Entonces este tema es una enseñanza de vida o de muerte, porque no es cualquier enseñanza, es poco complicado enseñarla, expresarla, porque se necesita mucho discernimiento espiritual para poderla entender. Solamente ora, pídele al Señor que te dé discernimiento y conocimiento de este tema para que puedas entenderlo mucho mejor.
con tu propia Biblia, con estos textos que leí, profundiza y dile al Espíritu Santo que te enseñe, que no te bases en una parábola, porque era de la manera que Jesucristo enseñaba, pero este tema es extenso y es muy profundo y está muy claro. La verdad es que cuando Dios lo muestra, se hace entendible, se hace ver con mucha claridad. Y vamos a leer un poquito del espíritu de profecía. Vamos a ver qué dice en el conflicto de los siglos, página, es la lección 35, es el capítulo 35 y la página 607 dice: la doctrina de que el hombre queda consciente en la muerte, y más aún la creencia de que los espíritus de los muertos vuelven para servir a los vivos, preparó el camino para el espiritismo moderno. Todo eso es espiritismo. Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos o familiares. La imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo y sin sospechar ningún peligro dan oídos a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. Vemos que el espíritu de profecía nos enseña también acerca del tema y vemos que es una mentira del diablo, que todo eso es espiritismo y que la promesa de Dios de ver a nuestros seres queridos está en la primera resurrección. Vamos a preparar nuestras vidas para que podamos resucitar en la primera resurrección los que aún estamos vivos, porque los muertos nada saben. Ellos van a resucitar ya sea para vida eterna o en la segunda resurrección, que es para condenación eterna. El juicio de Dios todavía no se hace cuando la persona muere, que va al cielo o a la tierra o al infierno. El juicio no se hace en ese momento, o el destino eterno de cada persona. El destino eterno de cada persona está cuando ya viene Jesucristo y se van con Él los que se van a ir con Él, de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a la vida que vivieron cada persona. En la segunda resurrección ya se van a resucitar para condenación eterna después de 1000 años, como dice la palabra. Bueno, pues hasta aquí llegó este tema. Espero que haya sido algo claro, algo específico y algo enseñable. Y espero que sea de bendición para tu vida y estúdialo más a profundidad para que así lo puedas entender mejor. Pídele la guianza al Espíritu Santo y que te dé entendimiento y puedas entender este tema de qué sucede con el hombre cuando muere. Que Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Tengan bendecido viernes.